Vamos a continuar. Gracias. Y a terminar nuestra segunda parte de este relato de Lucas capítulo 16. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente ahí, en Lucas 16. Estuvimos hablando acerca de quizá los primeros 1, 2, 3, 4, 5 versículos. 4 versículos. Y hablamos la semana pasada acerca de los contrastes de estos dos hombres, de cómo era uno en la vida, cómo era otro, y después de la muerte, cómo se invirtieron sus situaciones, y cómo ahora el menesteroso ahora podía disfrutar del gozo en el cielo, y el rico, quien tuvo una vida de riquezas sin preocupaciones, digámoslo así, ahora estaba en agonía perpetua, sufriendo un castigo eterno. Vamos a continuar nuestra enseñanza desde el versículo 23 en adelante. Dice: y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham y a Lázaro en su seno, y exclamando en alta voz dijo: Padre mío Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque he aquí estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males, y mira ahora, él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto, hay entre nosotros y ustedes un gran abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, y los de allá pasen hacia nosotros. Él le dijo: te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vayan a advertirles para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen que ellos escuchen. Entonces él le dijo: no, Padre mío Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco les creerán a algunos si se levantara de entre los muertos. ¿Okay? Bien, quiero aclarar un punto aquí importante. Esta es una historia ficticia, o sea, no es real, no es literal. Hay aspectos en esta parábola. Por ejemplo, aparte de todo esto, versículo 26 dice: hay entre nosotros y ustedes un gran abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, y allá pasen hacia nosotros. Y vemos que este hombre podía ver a Lázaro y a Abraham, él siendo que estaba en el infierno, ¿verdad? Entonces hay como algo que nos dice que podían verse en el cielo y podían verse pues en el infierno. Esto es solamente una analogía para explicar una verdad espiritual. Esto literalmente no es así. Jesucristo está explicando a través de esta historia algo espiritual. Entonces no es literal. Entonces es importante explicar esto, porque cuando nosotros leemos esta historia tratamos de crear este escenario, y como pusimos en la imagen que tenemos de fondo, pareciera que se puede vislumbrar algo así, ¿verdad? Y esa es realmente la historia, relata algo similar, como este hombre que está aquí, ¿verdad? Él puede ver hacia aquí, hacia allá. Pero es la idea que Jesús tiene en mente. Sin embargo, es algo que solamente Él está relatando como una parábola, como una historia. Y vamos entonces a continuar. Vemos la disparidad en la vida entre el hombre rico y Lázaro. Y
Esta diferencia continuó a través de la transición de la muerte. El Señor describe que cuando Lázaro murió fue llevado al cielo por los ángeles santos. El cuerpo del hombre rico fue enterrado con honores, con el tratamiento completo dado al cadáver, ¿sí? Sin embargo, su alma eterna fue a parar al Hades. El Seol en el Antiguo Testamento equivale al término Hades en el Nuevo Testamento. Se usaba en sentido general para referirse al reino de los muertos, aunque de vez en cuando, lo vemos así. En el Antiguo Testamento se menciona la palabra Seol, y en el Nuevo Testamento frecuentemente se menciona como el Hades. Y esto se refiere en el Nuevo Testamento, el Hades, a la morada de los condenados antes de su juicio, de ser sentenciados en la fase final del infierno, el lago de fuego. La frase que vemos donde dice y alzó sus ojos, la frase alzó sus ojos indica que era plenamente consciente de su entorno y de que se hallaba en tormento este hombre rico. Su alma no estaba dormida, ¿sí? Por ejemplo, la creencia entre, por ejemplo, los católicos o gente que hablaban del limbo, ¿verdad? O del, sino el purgatorio. Esa parte que se habla mucho, que se inventaron, porque eso no es real. De hecho, aquí habla de una parte en la que se menciona el seno de Abraham, ¿verdad? Pero el seno de Abraham también es una idea errónea acerca de lo que muchos creen, ¿verdad? Aquí el seno de Abraham, por ejemplo, simplemente indica que cuando el mendigo murió, de inmediato fue al lado de Abraham en la morada de los justos. No es como algunos creen, un término técnico para la morada de los santos del Antiguo Testamento. Hasta después de la muerte de Cristo les expiará sus pecados. Esto es lo que algunos creen acerca del seno de Abraham. Pero el seno de Abraham no se refiere. De hecho, el seno de Abraham solamente se menciona aquí, una sola vez en la Biblia. Pero muchos enseñan esa parte del seno de Abraham como un stand-by hasta que se empiezan a cumplir todas las cosas, y realmente hay muchas cosas cerradas a través de este concepto. Así que simplemente cuando nuestro Señor está hablando del seno de Abraham, está hablando de que este hombre fue de inmediato al lado de Abraham en la morada de los justos. Dice también entonces su alma no estaba dormida, ni salió de su existencia. Así como Lázaro ejemplifica en la muerte, los redimidos van de inmediato a disfrutar conscientemente de la felicidad en el cielo. Así el hombre rico muestra que los no redimidos van de inmediato al tormento consciente en el infierno. Así que en bien del propósito de la historia, se le permitió ver de lejos a Abraham. Para poder cumplir este propósito, nuestro Señor Jesucristo relata esto en la historia. Entonces, al verlo, se puso a dar voces dirigiéndose a Abraham como Padre Abraham. Vemos, Padre mío Abraham. Eso es lo que el hombre rico está hablando. Padre, le dice, Padre mío Abraham. Su súplica está basada en una herencia judía y de descendencia de Abraham, el padre del pueblo judío. La petición de misericordia que este hombre rico hizo, algo que probablemente nunca había pedido en la vida, era un reconocimiento de su culpa y de su castigo, el cual era merecido. Él
vemos esta parte de aquí. Padre mío, Abraham, ten compasión de mí. Vemos algo aquí importante. Y de esto es algo que me voy a detener, a hablar un poco acerca del carácter del hombre en el infierno. Este hombre, o la súplica de este hombre, indica que su opinión del mendigo primero no había cambiado. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo de agua y refresque mi lengua. Este hombre sigue viendo a Lázaro como un mendigo quien puede servirle a él. Otro aspecto que vemos, la actitud de este hombre es sin arrepentimiento, ilustra la realidad de que el infierno no es correctivo, el infierno es castigador. Es algo que constantemente está castigando. El hecho de que este hombre rico apelara a Abraham sin mostrar ningún interés en Dios, el Padre o en el Señor Jesucristo, nos manifiesta que este hombre nunca le creyó a Dios. Quienes en vida rechazaron a Dios no desearán de repente amarlo y servirle cuando se encuentran en el infierno. Una razón de que el infierno sea eterno es que tan pecaminosas actitudes continúan para siempre, por lo que el castigo no puede terminar. Cuando tú haces algo malo, cuando tú y yo estamos en pecado, digámoslo de esta manera, ¿tú recuerdas eso? Tú y yo recordamos nuestro pecado. Vemos en el caso de David, por ejemplo. David se manifiesta ¿recuerdas cuando vio a Betsabé? Y después fue a matar a su marido. Y después de esto empieza él a tener... La Biblia nos dice que él empezó a secarse sus huesos, empezó a tener un problema en su vida, en su cuerpo, en su alma, a causa de su pecado. Y él lo manifiesta, de hecho, en los Salmos. Así que esa sensación de la cual tú y yo sentimos cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, sea pequeño, sea grande, para Dios es lo mismo, la consecuencia de que nuestra conciencia nos acuse acerca de algo que está mal. Si no te acusa, bueno, es porque realmente ya tú has caminado en ese pecado hasta el punto que has cauterizado tu conciencia para que ésta no te haga ver que está mal tu pecado, y esto es algo todavía mucho más terrible en la vida de una persona. Pero cuando existe la sensibilidad que aún Dios pone en nuestra conciencia para ver cuando uno peca, y eso te acusa cuando sabes que está mal, imagínate ahora eso, multiplícalo por miles de cientos de veces en el infierno. Esa sensación que te acusa cuando algo está mal, eso será tu castigo eterno. Esa parte acusadora en el infierno multiplicada por cientos de miles de veces que te está atormentando. ¿Puedes imaginar eso? Trata de imaginarlo, porque es algo similar a lo que estará pasándote por toda la eternidad sin Dios, si no creemos en Dios, si no le creemos a Él. Así que es algo más o menos lo que nuestro Señor está aquí relatando. Es parte, tras buscar misericordia a manos de aquel a quien Él no había mostrado misericordia, el hombre rico rogó a Abraham que enviara al despreciable Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y le refrescara la lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Hay un tormento ahí. Vamos a ver. ¿Puedes cambiar? Bueno, vamos a ver un poquito más ahorita.
Pero su acusadora conciencia no le daba esperanza de que alguna vez fuera liberado del infierno. En cambio, buscó un alivio temporal. Otro de los aspectos de una persona que se encuentra en el infierno es que es consciente de su culpa, como te lo he mencionado, muchísimo más. Tú ahorita puedes, en cierta manera, cuando tú y yo pecamos, podemos apagar nuestra conciencia un poco, pero cuando tú y yo estemos en el infierno, si una persona se encuentra en el infierno, o lo que la Biblia relata acerca de lo que una persona puede sentir cuando está en el infierno, es precisamente esa parte. Es que su conciencia es su acusadora constante y no le da ninguna esperanza de ser liberado a quien se encuentre en ese lugar. Así que este hombre no está pidiendo ser liberado de ese lugar porque él es consciente de que merece eso. Su conciencia está constantemente diciéndole que eso lo merece, que es culpable, 100% es culpable y que merece estar ahí, pero él ahora lo que busca es un alivio temporal. Y una gota de agua del dedo de aquel a quien no le diera una migaja es lo que él está pidiendo. Está desesperado por tan solo tener el más breve momento de alivio en el interminable horror del infierno. No le está pidiendo un vaso de agua. Está pidiendo que solamente moje su dedo y lo ponga en su boca. Esa minúscula acción que puede darle un descanso de un segundo quizá, es lo que este hombre está pidiendo. ¿Podemos imaginar eso en el contraste de lo que él está sufriendo y padeciendo para que él llegue a pedir eso? Es porque realmente sabe que no merece absolutamente nada. Y él pide aunque sea eso. Aunque sabe perfectamente que no lo merece, pero él lo pide, porque él necesita tener una parte, aún minúscula, lo más minúsculo posible de alivio en ese momento. Y esto nos habla un poco acerca de lo que el hombre sin Dios va a sufrir. Y es una advertencia para aquellos que viven sin Dios, que vengan a Él, que se arrepientan y vivan. La respuesta de Abraham frustró sus esperanzas de este hombre. Lo llamó hijo. Vamos un poco atrás. Uno atrás, por favor. Padre, y exclamó en alta voz y dijo: Padre mío Abraham, ten compasión de mí. Abraham le dijo: hijo mío. Abraham le dijo: hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes. Así que, y Lázaro también sus males. Así que lo llama hijo, reconociendo que en un sentido racial él era su descendiente. Sí, era hijo de Abraham, porque Abraham le dice hijo y ese hombre le dice padre y Abraham le dice hijo aquí, ¿verdad? En esta historia. Así que realmente sí era su hijo. Era un hijo de Abraham, racialmente, de la sangre. Sin embargo, su herencia en Abraham no le permitía salir del infierno, ni le mitigaba los tormentos de ese horrible lugar. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero la muerte invirtió totalmente sus situaciones y ahora Lázaro era consolado en el cielo mientras que el hombre rico era atormentado en el infierno. Él había decidido llevar una vida de arrogancia moral que incluía placeres, comodidades materiales, aparte de la justicia de Dios, y estaba soportando las consecuencias eternas de esta situación. Él creía que era hijo de Abraham y que por ser hijo de Abraham él iba a ir de inmediato con pase directo al cielo, pero esto no sucedió así. Así que la experiencia del tormento y agonía del hombre rico,
manifiesta la experiencia del pecador en el infierno. Marcos 9:48, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Describe este lugar donde es probable que el gusano simbolice la conciencia totalmente informada y acusadora y persistente, constante e implacable de culpa que presiona al alma torturada en el infierno. La vergüenza y confusión perpetua, el odio y desprecio por sí mismos, y todo esto experimentarán aquellos que van a aquel lugar. Así que, al igual que David expresó en el Salmo 51:3, su culpa estará siempre delante de ellos. Así que Jesús describió el infierno como las tinieblas de afuera, una imagen de abandono, de destierro, de ser arrojado permanentemente de la presencia de Dios. El tormento del infierno hace que sea un lugar de lloro y crujir de dientes. Vemos aquí, en este versículo, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esto manifiesta un poco acerca de lo que Jesús habla acerca de cómo es el infierno. Así que es evidente que quien esté ahí nunca dejará de sufrir. No hay esperanza de alivio para los habitantes del infierno. No tienen reposo ni de día ni de noche. El fuego del infierno es insaciable, nunca deja de arder, es eterno. Y esto debe llevarnos a ti y a mí a ser también conscientes de esta parte. Vamos a los siguientes versículos. Bueno, voy a leer de aquí de la Biblia, dice del 27 al 31, creo que no lo puse. Él le dijo: te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vayan a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen que ellos escuchen. Entonces él les dijo: no, Padre mío Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco le creerán algunos si se levantaren entre los muertos. Podemos sacar varias lecciones acerca de esto. En primer lugar, esta parábola responde la pregunta de por qué los pecadores van al infierno. El hombre rico parecía seguro de llegar al cielo, pero en cambio se encontró en el infierno. Los oyentes del Señor, en particular los fariseos, se habían quedado tiesos y sin poder explicar el por qué. No fue porque el hombre fuera de la estirpe racial correcta. Los judíos creían erróneamente. Esto lo manifiesta esta parábola. Cuando él dice: soy hijo de Abraham, y él, creyendo ser hijo de Abraham, creía estar en el cielo, pero se encontró en el infierno. Así que era algo equivocado lo que ellos creían. Ellos creían que el infierno estaba reservado para los gentiles, mientras que para la mayoría de los judíos
ellos irían al cielo. La descendencia que alguien tenía de Abraham le garantizaba esencialmente la entrada al cielo. Esto lo podemos ver también a través de los evangelios y cómo Jesucristo les dice: aún yo puedo levantar descendientes de estas piedras, hijos de Abraham. Que tú no es por eso que tú vas a ser salvo. Así que Pablo, incluso vemos en el apóstol Pablo, él tenía la confianza de que iría al cielo. Él lo explica y él dice: ¿sabes qué? Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero él, después de encontrarse con Jesucristo en el camino a Damasco, él dice: todo esto lo he tomado por basura para servir a Cristo. Esto no me sirve en absoluto. Yo tengo todos estos atributos y todos esos atributos me hicieron creer que yo iría al cielo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Yo estaba calificado para la entrada al cielo directamente, pero cuando yo tuve el encuentro con Cristo, me di cuenta de que eso es basura. Algo que los judíos y los fariseos y maestros de la ley nunca entendieron y que por tal motivo fueron condenados. Lázaro representa a los marginados que llegaron a Jesús y recibieron salvación. El hombre rico representa a los fariseos y a todos los que siguen su estilo religioso por obras. El hombre rico era descendiente de Abraham, apeló a Abraham como su padre o antepasado. Abraham le reconoció llamándolo hijo. Sin embargo, la raza no es un factor que determina el destino eterno de una persona. Ser judío no garantiza a alguien la entrada al cielo, más de lo que un gentil no garantiza que será enviado al infierno. Así que no fue su condición lo que condenó al hombre rico en el infierno, tampoco esto fue. Es cierto que según se indicó antes podemos leer incluso todo el capítulo y vemos que habla de la riqueza, ¿verdad? Y Jesucristo está en contra de esto. Pero la riqueza no es una barrera absoluta para la salvación, porque Dios tiene el poder para salvar a quien Él quiera. Abraham era rico, Isaac fue rico, Jacob fue rico, Boaz fue rico, Job tenía muchos bienes, fue rico, Salomón fue rico, David fue rico, José de Arimatea fue rico. Y en todos los casos se salvaron. No es que el problema no está en las posesiones, sino que tu corazón se incline a esto, se incline a las posesiones. Y Jesús hace una advertencia acerca de este aspecto en cuestión del dinero. El dinero tiene este mal, digámoslo así. El hombre, bueno, el dinero en sí no, el hombre se inclina hacia esas cosas, hacia amar el dinero puede darte. Y Jesús está advirtiendo acerca de eso. No puedes servir a dos amos, porque o sirves a uno o al otro, o con uno quedas mal. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Aún Salomón es un gran ejemplo acerca de lo que las riquezas pueden hacer. Un hombre sabio, tenía toda la sabiduría que Dios pudo haberle dado a un hombre, y aún este hombre se desvió, tuvo 1000 mujeres, y se desvió en pos de los ídolos de estas mujeres, y al final de sus días él se arrepiente, escribe el libro de Eclesiastés, y él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y yo he visto todo lo que mis ojos han querido y he encontrado una verdad, que aún todas las cosas que puedes obtener y que este mundo pueden darte generan aflicción de espíritu y es vanidad para el hombre. Esto es lo que él relata en su libro de Eclesiastés, porque él se da cuenta de todo que aún las riquezas pueden darle y pudieron darle, lo desviaron
en pos de todo lo que las riquezas pudiesen ofrecerle. Eso sucede el día de hoy. Hoy hay gente que puede tener mucho dinero y hay gente que puede asimilarse acerca de lo que Salomón pudo tener. La carne, darle todo lo que la carne quiere, el placer de darle a la carne, ¿no? Pero Jesús advierte acerca de esto. Sin embargo, no siempre, no en todos los casos sucede así. Así que el hombre rico no fue enviado por este propósito, por esta condición, incluso no fue por su condición económica, no fue porque era rico, no fue porque vemos que era religioso y aún eso no le garantizó eso, sino que él no creyó en Jesucristo y en su obra expiatoria. Él y sus hermanos estaban familiarizados con Moisés, los profetas, incluso entendían que debían arrepentirse a fin de que no vinieran ellos también a este lugar de tormento en el que ellos mismos, en el que él se encontraba. El reconocimiento del rico de que sus hermanos debían arrepentirse presupone una creencia en el pecado, en la ley, y cómo Dios era el dador de la ley. Cuando este hombre rico está diciendo, deja que yo les vaya a hablar, deja que ellos dejen de creer lo que yo creía, lo mismo que yo creía, y por las mismas creencias que yo tuve de que iba a ser salvado porque era hijo de Abraham, entonces yo necesito ir a avisarles que eso no es verdad. Déjame ir a avisarles que esta creencia que todo judío tiene es errada. Por favor, déjame ir. Pero este hombre no se le permitió. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, sino, dice, si alguno fuera de entre ellos, de los muertos, se arrepentirán. Vamos un poco más adelante. Y otros, para ponerlo a prueba, le exigían una señal del cielo. Y Jesús les dice, señal no les será dada, ¿verdad?, sino la señal del profeta Jonás. A Jesucristo le pedían señal del cielo. Constantemente le pedían señal del cielo. Más adelante. Entonces algunos de los escribas y los fariseos le respondieron diciendo, maestro, deseamos ver de parte tuya una señal. Volvemos a la misma situación. Así que constantemente le piden una señal. Y dice Abraham, si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levantara de los muertos. Si tú no le crees a la palabra escrita, ellos demandaban una señal. ¿Qué señal más hermosa no tenían que la palabra de Dios? No les bastó con esta señal. Esta es la mejor señal que un hombre puede tener. No necesitas más señales. Ellos tenían la palabra, tenían a los profetas y tenían a Moisés. Está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley a través de los profetas que hasta ese entonces se tenía. Y ellos decían, Jesucristo está diciendo, tienes la palabra de Dios, créela. Es suficiente, es basta, es completa para que tú creas y seas salvo. No, yo quiero una señal. ¿Sabes que el movimiento carismático hace eso? Yo necesito una visión, yo necesito tener un sueño, yo necesito tener una revelación, yo necesito tener esto, yo necesito ver algo en mi vida que me manifieste que Dios está conmigo, o que pase algo sobrenatural, que Dios me manifieste en una visión, en un sueño, en algo que haga que yo crea en Él. Esta es una creencia que hoy en día se tiene y Jesucristo dice no a través de esta historia. ¿Cuál es la mejor señal? Abraham le dice a Moisés y a los profetas, tienes la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu,
de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón, y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Eso es lo que hace la palabra. Así que hace mucho más que una señal, mucho más que una visión. Eso es lo que manifiesta el corazón del hombre. Es un espejo para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay muchos versículos que nos exhortan a meditar en ella de día y de noche. A guardar su palabra, a mantenernos obedientes a ella, a escudriñarla, a profundizar en ella. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y este es el punto de esta enseñanza. Aquí no necesitas ver señales. Así que para escapar, vemos esta respuesta plantea la inquietud de qué es lo que debían creer las personas antes de la cruz para escapar al infierno. En primer lugar, debían creer la verdad acerca de Dios. Antes de la cruz, estoy hablando en el Antiguo Testamento, ellos debían de la misma manera creer en la gracia de Dios y en su misericordia. En el Antiguo Testamento nos dan a conocer cómo el santo y soberano creador, gobernador y dador de la ley, que siempre juzga el pecado. Dios juzgó el pecado en la caída. Lo atestigua el repetido estribillo en las generaciones registrado en Génesis 5, y murió, y murió, y murió. El catastrófico juicio del diluvio presenta más evidencia de que Dios juzga el pecado, puesto que Él es absolutamente santo, muy limpio, es de ojos para ver el mal, no puede ver el agravio, por tanto debe castigar el pecado, y como resultado el alma que pecare, dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. En segundo lugar, para escapar al infierno, los pecadores debían creer que era necesario el arrepentimiento. Al ser confrontados con una abrumadora demostración de la naturaleza y los actos de Dios, que reprendieron la inadecuada opinión que tenían respecto de Dios, Job expresó: me arrepiento en polvo y ceniza. Jonás proclamó el inminente juicio de Dios sobre Nínive, y sus habitantes se arrepintieron, y Dios no trajo juicio a ellos. Por medio de Ezequiel, Dios llamó a Israel a arrepentirse y a volverse de su pecado. En Ezequiel 18, Isaías declaró, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55. Así que este es el factor, siempre va a ser el factor determinante: el arrepentimiento. En tercer lugar, el rico y sus hermanos debían creer que la salvación es por la soberana gracia de Dios. El nuevo pacto, cuya provisión
por cuya provisión todos los redimidos son salvos a lo largo de la historia redentora. Es un pacto misericordioso. Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Un poco más, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De aquí que los pecadores en toda época se han salvado únicamente por gracia. Nunca es por su propio mérito, ni por sus obras, sus sacrificios o su realización de rituales o ceremonias. Siempre ha sido por gracia. Ellos debían creer que Dios perdona al pecador arrepentido porque por naturaleza Él es un Dios perdonador. Así que a través del Antiguo Testamento vemos esto también. Voy a leer algunos pasajes. En Salmo 32. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así es su misericordia. Miqueas exclamó en Miqueas 7, 18 al 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los fariseos creían que Dios era menos justo de lo que es y que ellos eran más justos de lo que eran. No veían la necesidad de un arrepentimiento verdadero. Se acercaban a Dios solo para confesar superficialmente su pecado y más que nada para celebrar su propia justicia. Lucas 18, del 9 al 11. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esa era su justicia propia. Así que todo el Antiguo Testamento contenía la información necesaria para darle salvación a quien buscaba de una manera sincera. Pablo exhortó a Timoteo a recordar que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, de parte de su madre y su abuela creyentes, las cuales te pueden hacer sabio para la fe que es en Cristo Jesús. Pedro proclamó al pueblo de Israel que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Jesús condenó a los dirigentes judíos porque a pesar de que
entendían el Antiguo Testamento, enseñaban la verdad en cuanto a la vida eterna, no estuvieron dispuestos a creer en Él. Y es triste ver esto. Pablo escribió a los romanos que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de los profetas. Testificó a los corintios en 1 Corintios 15, del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que esta parábola está dirigida a estos hombres que, teniendo la verdad de Dios, teniendo la Escritura, ellos querían revelación. Y finalmente, para el hombre rico, para Israel, para todos aquellos que llegan al infierno, el problema no es falta de información, sino rechazo a la verdad. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes que cuando tú y yo nos exponemos a la Escritura, recibimos información acerca de ella? No es el problema no tener información. Hoy es la llamada era de la comunicación, ¿cierto? Todo mundo puede ser comunicado o estar comunicado de una u otra forma. Pero hoy la gente no se comunica con Dios, no lo busca. Hoy hay tantas cosas que se nos facilitan para acercarnos y creerle a Dios. Hoy hay tantas cosas que la tecnología nos ha facilitado. Hay tanta información acerca de gente, de eruditos que han estudiado, que han entendido las verdades espirituales, que se han plasmado para que puedan ser una ayuda para otros, y podemos nosotros entender esta parte y podemos meternos al internet, comprar libros, realmente ser diligentes en el estudio de la palabra. Y hoy tenemos la facilidad de descargar un libro para poder comprender algo. El problema siempre va a ser que si el pecado que mora en nosotros no nos permite tener el sentido espiritual y entender el sentido espiritual de las cosas, tú podrás tener toda la información que quieras tener a tu alcance, pero el problema siempre es el pecado. El pecado contrista el espíritu. Y cuando tú estás en pecado, cuando tú y yo le damos a la carne, contristamos el espíritu, cualquier información que te sea dada será incapaz de hacerte mirar a Dios, de hacerte mirar a lo eterno. Por eso la importancia de que meditemos en las consecuencias catastróficas que le sucede a aquellos que aman más el pecado que la luz de Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos amaron más su pecado que a Cristo. Yo ayer platicaba con mi hermano y acerca de un versículo que dice que llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? En Efesios parece. Él llevó cautiva la cautividad. Él, a través de su sacrificio, llevó cautiva la cautividad. Tú y yo ya no somos cautivos del pecado. Ya no hay más prisión. Hemos sido libertados. Él se llevó cautiva la cautividad. Ya no hay más cautiverio. Desde la caída de Adán hasta
Todas las generaciones posteriores, la raza humana está en cautiverio a causa de su pecado. Todos somos condenados. Sin embargo, la esperanza que tenemos en Cristo es que ya no hay más cautividad. Él se la llevó. A través de su sacrificio tú y yo podemos ser libres del pecado, de las consecuencias del pecado. Podemos tener libertad en Él. Podemos tener entrada al cielo por su sacrificio, por el poder que le levantó a Él de los muertos. Pero debemos creerle, debemos recibir de su Espíritu, desear recibirle, recibir de Él, para no obtener el castigo por nuestro pecado, que es eterno, que es agonía y destrucción eterna. Dios tiene preparados cuerpos para gloria y cuerpos para destrucción. ¿De qué lado quieres estar? Un cuerpo donde dice que el gusano nunca muere, donde te está diciendo la Escritura que tu conciencia siempre te va a acusar y te va a hacer sentir el peor culpable de todos, y no tendrás a través de tu conciencia el más mínimo derecho de exigir estar del otro lado. Eso es lo más triste de toda esta historia, pero la bendición que tenemos tú y yo hoy en vida es que si nos arrepentimos de todo vuestro corazón, Él es clemente, Él es misericordioso, Él borra nuestras iniquidades y Él es amplio en perdonar y tiene misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Pedimos, Señor, que tú nos perdones de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que nos lleves a la santidad, a la cual debemos vivir, la cual debemos ejercer en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos lleves y que nos ayudes a luchar con esta carne que constantemente se levanta contra el conocimiento de tu palabra, contra el carácter de tu amado Hijo, y quiere siempre estar luchando. Cada día que nos levantamos es una lucha constante, pero pedimos que tú nos lleves a vencer como lo has prometido, que somos más que vencedores en Jesús. Llévanos a usar de ese poder que tú nos has dado a través de tu Espíritu Santo. Llévanos a ejercer los dones espirituales que tú nos has otorgado, a tener la paciencia, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio en nuestras vidas, Señor, con el propósito de glorificar a tu Hijo y de amarte cada día más, Señor. Gracias te damos por este tiempo y pedimos tu dirección en el bendito nombre de tu Jesús. Amén. Dios
Jesucristo